volvemos y nos hacemos la interrogante, aunque ya nosotros en nuestro más profundo interior sabemos lo que es, pero nos preguntamos, ¿es el presidente primero empresario o después político, o político y después empresario? Con el transcurrir de los años, cumpliendo casi 4 años en el Palacio Nacional, el presidente de la República ha mandado señales claras que primero es empresario y después político. Empresario porque representa un sector empresarial que es de donde él viene. Empresario porque este gobierno ha sido tildado el gobierno de los popis. Empresario porque se ha rodeado de sus iguales y la mayoría de las medidas que ha tomado ha sido en perjuicio de la clase media y de los pobres. Ahora, el presidente de la República, en su nuevo mandato, está proponiendo una reforma fiscal. Ante esta realidad y ante la inminencia de la reforma fiscal, el presidente de la República ha dicho que dicha reforma habrá de beneficiar a la clase media y a los más pobres en particular. Pero debemos esperar, porque el empresario, que es el presidente de la República y después político. Ahora bien, ante esta disyuntiva, ante esta nueva reforma fiscal que se le está proponiendo al pueblo dominicano, nosotros nos preguntamos, ¿estaría el presidente de la República y su equipo económico en consensuar la idea de que esta reforma de verdad habrá de beneficiar a la clase media y a los pobres? Rodeados de sus iguales como siempre, y el sector que representa, sabemos que al final de tomar las decisiones para esta reforma fiscal, el presidente de la República pondrá primero el corazón de él en el corazón de los empresarios, porque él representa a los ricos, él no representa a esa clase media y a esa clase pobres. Entonces, al representar a los ricos, de seguro que la mayoría de esas decisiones, habrán de beneficiar a ese empresariado que él representa y que al final de la jornada es quien toma la mayoría de las decisiones. Gobernar un país y ponerse en el corazón del país y en beneficio de la gran mayoría es un gran compromiso, y sabemos que el empresariado siempre piensa primero en sus intereses y después en los del pueblo. A sabienda que ese empresariado es el responsable de haber hecho una gran brecha entre ricos y pobres, de haber apuñaleado desde el corazón mismo del pueblo dominicano esa desigualdad que existe. Con salarios por debajo de los 25,000 pesos, entonces los obreros, los trabajadores habrán de recibir esta gran reforma de manera negativa. Si de verdad los empresarios y el presidente representa al pueblo dominicano, vamos a esperar que lo que está diciendo el presidente se convierta en una hermosa realidad y que esa reforma fiscal beneficie a los más humildes y a esa clase media que siempre es que paga los platos rotos. Habrá que esperar. Andan circulando varios borradores, pero al final el presidente de la República habrá de someter
y mandar al Senado de la República esa reforma fiscal y a la vez consensuar con los diferentes sectores de la sociedad dominicana, pero especialmente con el sector más humilde y con ese sector de la clase media que siempre lleva la voz cantante ante medidas negativas que se toman. Dice el presidente de la República que con esta reforma fiscal se busca disminuir o eliminar en gran parte la pobreza. Vamos a creerle, porque para dar los primeros pasos, el presidente debe proponer en dicha reforma fiscal, después que sea aprobada, un aumento salarial para el sector obrero dominicano. Y de esta manera, entonces sabremos que si se hace un aumento de salario sustancial, de verdad se está pensando en la clase media y en los trabajadores y en la clase más humilde de la sociedad dominicana. Es el presidente de la República empresario y después político. Entonces, ante esta realidad de la desigualdad social que vive la mayoría de los dominicanos, ante un grupo que se rebosa de abundancia, que prácticamente lo tiene todo, entendemos que esta reforma fiscal, si de verdad quiere ser como plantea el presidente, debe ser una reforma fiscal que afecte menos los intereses de la clase media y de los más pobres. De lo contrario, el presidente deja ver entre sí el pantaloncillo, deja ver entre sí el refajo, como dicen en mi campo. Veremos pues cuáles serán esas medidas que vienen contempladas en esa reforma fiscal y si de verdad se ha pensado en los pobres y en la clase media. La reforma está terminada desde enero y habrá de ponerse en práctica después del 16 de agosto, cuando asuma el control de la rienda del Estado nuevamente el presidente Luis Abinader. Esperemos pues que el empresario presidente se conduela de esa clase media y de los pobres, si de verdad se pone los pantalones de estadista y de un buen gobernante para beneficiar al pueblo dominicano. De lo contrario, si beneficia a los empresarios, estaríamos ante la vista y ante la presencia de como hemos dicho, de un presidente empresario. Gracias por haber estado con nosotros. Seguimos en comunicación.